a través del Instagram de la estación, @Victoria 1039 FM, el Instagram Live de esta hora. Por cierto, vamos a recordar la pregunta, Laura. Hoy le estaremos revisando, estaremos dándolo ya los resultados de esta consulta. ¿Cuál de estos dos nombres le gusta a usted más? La opción número 1, María Corina Machado. Opción número 2, Benjamín Rousseau, conocido como el Conde del Guácharo. ¿Cuál de los dos le gusta más? A ver, participe en la cuenta de esta servidora, @Tael Manfeles, THAELMANFELZ. Y siempre cuenta con la cuenta de la estación, @Victoria 1039 FM. Buen día, doctor. ¿Cómo amanece? Muy buenos días, Telma. Todo bien, gracias. Bienvenido. El doctor Wilmer Hernández, lo dijimos al inicio del espacio, él es abogado con un magíster en ciencias políticas, bueno, se ha especializado también en derecho administrativo y fue contralor de Chacao y también del Consejo Municipal de Tormero. Bueno, muchísimas gracias. El tema, vamos a sacar el jugo estos minutos. El proyecto de ley fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley, bueno, así se conoce, para fiscalizar el funcionamiento de las ONGs en Venezuela. Hay posiciones, pues hay dos posiciones, la del sector oficial que dice, se lo comentaba ahora en off, esto lo colocamos entre comillas, lo que se busca es revisar el funcionamiento y controlar aquellas ONG que están utilizando recursos de afuera, bueno, para desestabilizar al país. Eso es una versión del sector oficial y está la otra, pues, yo le comentaba sobre un comunicado, esto ha sido noticia, que firmaron 400 ONGs aproximadamente. El comunicado fue dado a conocer por la ONG Espacio Público y en este comunicado, bueno, estas organizaciones no gubernamentales fijan posición y dicen, bueno, que esta sería una forma, digamos, de impedir que la sociedad civil se pueda, o sea, esta ley, la sociedad civil se puede organizar, puede expresarse, pueda participar, y al mismo tiempo, bueno, solicitar recursos en el extranjero por razones humanitarias. ¿Qué nos dice usted? Bueno, y de nuevo, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Telma. Muchas gracias a tu emisora y esta diferencia de poder estar hoy con ustedes y compartir algunas cosas. Bueno, indiscutiblemente que hay que distinguir dos cosas esenciales antes de entrar a fondo a la disertación. Tenemos instituciones de derecho público y tenemos instituciones de derecho privado. En lo que respecta a las instituciones de derecho privado, opera el libre albedrío, los principios constitucionales que le permite a los venezolanos, desde las 25 constituciones que hemos tenido desde 1811 hasta la constitución del 99, de dedicarse a las actividades de lícito comercio de manera libre, independiente, y que permitamos el desarrollo armónico de los países. Eso no solamente opera en los países del sistema continental, sino también en los países del sistema anglosajón. Pretender a través de una ley controlar las organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones sin fines de lucro, más allá de este elemento que indiscutiblemente atenta contra estos derechos constitucionales y derechos humanos, porque la vida, la libertad y la propiedad, y sobre todo ese tema de la propiedad intelectual y de la libertad de dedicarnos a las actividades que necesitamos dedicarnos para contribuir al desarrollo, porque es una realidad, sí, indiscutiblemente que es una injerencia y un exceso de regulación, porque las instituciones de derecho privado tienen un régimen regulatorio jurídico distinto. O sea, las instituciones de derecho privado pueden hacer todo aquello que la ley no le prohíba, mientras que las instituciones de derecho público tienen que hacer lo que la ley le establece, el principio de legalidad. O sea, las instituciones de derecho privado establecen sus propios mecanismos constitutivos, sus propias formas de operación, etc. Inclusive la forma de cómo se financian, las formas de cómo se rinden cuentas, porque hay un gran dilema sobre el tema de la rendición de cuentas, sí, de las ONG que están obligados a rendir cuentas. El principio de rendición de cuentas, que está en el texto constitucional, en el 141 de nuestra Carta Magna, es una norma que obliga a las instituciones de derecho público. Las instituciones de derecho privado rendirán cuenta dependiendo de la fuente de financiamiento. ¿Quién financia las ONG? Si son organismos internacionales, la Banca Mundial. Son esos organismos a quienes les corresponde rendir cuentas. Por supuesto, o sea, cuando yo escucho... Se supone que ese apoyo, disculpe, tendría que estar en el informe que ellos presentan, ¿no? El apoyo que dan a una ONG, o cuántos, no sé cuántas ONGs a nivel mundial, ¿no? Total, indudablemente que otra cosa que preocupa al revisar el proyecto de la ley es la violación del principio de irretroactividad de la ley. O sea, si nosotros revisamos los antecedentes históricos más importantes de la legislación en el mundo, y digamos en el mundo
moderno. Nosotros vemos que desde la Revolución Francesa de 1789, ya con ese gran cambio político importante que pasamos de estados monárquicos a estados los modernos como los que tenemos ahora, ya se manejaban principios en cuanto al derecho, y uno de ellos es el principio de retroactividad de la ley. La ley solamente aplica, en el caso de aplicarla retroactivamente, cuando aplicamos el indubio pro operario, que es una norma que favorece al trabajador, o el indubio pro reo, una norma que favorece al reo que comete un delito, el indubio pro contribuyente, cuando tenemos una norma que cambia en materia tributaria y que aplicaron una nueva que es necesario, que tiene menos sanciones que la anterior. Solamente así aplicamos el principio de retroactividad. Esta ley pretende anular, dejar sin efecto a las ONG que ya están constituidas indiscutiblemente. Bueno, el Estado pretende regular y regular lo que yo hablo y siempre lo digo, la hiperlegislación. Tenemos un exceso de legislación porque los legisladores han malentendido el rol que tienen. O sea, el legislador, por fetichismo a la ley, él pretende entender que al ser legislador su función es legislar. Y esa es una media verdad, porque y esa no es su función, legislar. Sí, entre otras legislar cosas. Y controlar, claro, pero el funcionamiento de la administración pública. Pero no solamente la pública, también la privada, porque en materia tributaria vemos cómo el Estado interfiere, y el poder sancionador del Estado que sanciona, que regula, que controla. Pero el rol del legislador, luego de un proceso praxeológico, porque la ley no surge monopólicamente de un laboratorio jurídico que nos sentemos nosotros tres a revisar qué legislamos. Yo soy legislador, en un proceso de las próximas elecciones salimos los que estamos aquí, concejales de este municipio, y decimos, bueno, somos concejales, tenemos que hacer ordenanzas. No es verdad, porque la legislación surge de la necesidad praxeológica de la gente. Lo que decía, si nosotros recordamos la ley de protección a niños, niñas y adolescentes, era porque hemos tenido en las últimas décadas un proceso de mucha violencia a los menores. Entonces hizo falta que praxeológicamente ese resultado sociológico de la multidisciplinaridad de varias normas que convergen con el derecho, dice, bueno, hay que legislar para proteger a los menores. Entonces, en materia de las ONG, existe la necesidad de regularlas, más allá de un interés excesivo y regulatorio del Estado que pretende controlarlo todo por controlarlo. Entonces, este legislador debe, bajo la perspectiva de la realidad que existe, bueno, establecer normativas, que yo soy de los que pienso que necesitamos un Estado más pequeño y más ciudadanos, y el Estado más pequeño. O sea, que tenemos un Estado muy grande, y primero fuimos si revisamos la historia, primero fue el Homo sapiens, el hombre fue primero que la ley. O sea, la ley no es una creación de alguien. ¿Tú crees que si alguien hubiese inventado la ley no supiéramos quién fue? No, primero fue el ciudadano, el hombre. Nosotros desde 150.000 años que se habla de la creación del Homo sapiens, empezó el hombre a crear normativas para ver cómo convivimos entre sí. O sea, entonces esas normas de derecho hacen que el hombre establezca mecanismos regulatorios y que controlamos el comportamiento de nosotros para garantizar el orden público, para garantizar el desarrollo armónico de la sociedad, etc. Entonces, bajo esta perspectiva, establecer una norma que regule a unas instituciones que ya están establecidas, no solamente que tiene vicios de ilegalidad, de inconstitucionalidad, inclusive de inconvencionalidad, porque viola los derechos humanos. Entonces, pero ¿por qué digo vicios? Porque cuando hablamos en materia de derecho, no podemos precisar esta ley o este proyecto es inconstitucional, porque lamentablemente necesitamos pasar por el Poder Judicial que dictamine si la ley realmente es inconstitucional. Exactamente. Sí. No, adelante, doctor, adelante. Bueno, entonces bajo estas premisas me preocupa sobremanera, sobre todo por la responsabilidad académica que uno tiene en 3 escuelas de derecho donde imparto clases, que los alumnos preguntan, bueno, doctor, ¿y qué opinas? ¿Qué sucede con esto? Primero, que las ya establecidas, entendamos que el Estado insiste en regular. Bueno, haz un proyecto de ley, aprueba la ley, pero no la podemos aplicar retroactivamente. O sea, no podemos decir las que ya están, no, las que ya están. O sea, la ley aplica hacia el futuro, no hacia el pasado. O sea, no podemos decir las que ya existen dejan de existir y todas se someten a un sistema de fecundación y de nacimiento en un estado en el cual ya tenemos un derecho que no es poco,
Si revisamos, Gran Bretaña no tiene texto constitucional y en los Estados Unidos ha tenido un solo texto constitucional. Nosotros hemos tenido 25 textos constitucionales y en los 25 textos constitucionales uno de los principios que se garantiza. En definitiva, que ya lo establecido habría que respetarlo. Por supuesto, ¿no? esa Sin retroactividad. A ver, y la lectura que hago de la conversación que sostuve con usted vía telefónica y ahora es que, a ver, siendo así, en un lenguaje sencillo, las ONG que dependen del sector público, por supuesto, están obligadas a rendir cuentas, pero las privadas, el que rinde cuentas o a quien le corresponde rendir cuentas es al ente financiador, ¿eh? Claro, el que estaría subsidiando esta ONG. Indudablemente, las de naturaleza netamente privada van a rendir cuentas, indiscutiblemente tienen un principio de rendición de cuentas, pero en un principio de rendición de cuentas del que enmarca el 141 constitucional, porque ese está circunscrito exclusivamente a los órganos de la administración pública, a los órganos del Estado. Entonces, esas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que son creadas por el Estado, que pretenden cumplir un rol más allá del que le corresponde, porque esas son funciones exclusivas de los particulares, esas están sujetas al principio de rendición de cuentas porque están bajo un velo jurídico que deben estar sujetas a las normas que en materia de derecho público se establecen. Las privadas van a rendir cuenta a las fuentes de financiamiento de donde obtienen los recursos. Que son en todo caso las que tendrían en su momento que presentar su cuenta y decir, bueno, aquí está, no sé, 100 millones de bolívares para el señor Wilmer Hernández, que tiene una ONG que se llama... Total. Le voy a rendir cuenta a quién me pasó los recursos. O sea, no le voy a rendir cuenta al Estado porque el Contralor General diga o a cualquier funcionario tiene que rendir cuenta. Bueno, fíjense el mecanismo que revisaba en el proyecto sobre el tema de exigirles a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o de naturaleza privada una declaración jurada de patrimonio a los integrantes de las directivas y todos los funcionarios o los que prestan funciones dentro de las organizaciones no gubernamentales. Si revisamos los antecedentes históricos, en 1994 hubo un acuerdo muy importante en América Latina, que fue el Acuerdo de Lima, donde las entidades fiscalizadoras superiores de América Latina, las Contralorías Generales de la República y las Auditorías Nacionales, establecieron un mecanismo para atenuar el elemento de la corrupción, en el entendido de que nuestro sistema latinoamericano, los países que integran América del Sur y Centroamérica, bueno, tienen un flagelo importante de acuerdo a Transparencia Internacional en materia de corrupción. Entonces, pero no vamos a hablar de ese tema, es un tema importante en otra oportunidad, pero fíjate esto, entonces bajo ese mecanismo en Lima, en 1994, como les decía, se acuerda implementar un mecanismo de declaración jurada, que yo tengo muchas críticas sobre ese mecanismo, y el propósito es que el funcionario público, antes de ingresar al cargo y posterior al cese, presente una declaración jurada de patrimonio. ¿Por qué? Porque va a manejar recursos públicos, del erario público, provenientes de la fuente de financiamiento tributaria, porque los estados excepcionalmente producen algo, o sea, quienes producimos somos los particulares. Los estados producen muy poco, los estados no producen recursos. Entonces, frente a eso, el Estado acude a la vía tributaria, nos mete la mano en los bolsillos a los ciudadanos a través de los impuestos directos y los indirectos, y entonces busca una forma de financiar eso que se abrogó. Yo tengo que asumir los servicios públicos, yo soy prestador de servicios públicos y necesito que ustedes financien los servicios públicos. Además que, por demás está decir que es fatal la prestación de servicios públicos que se mide en razones de eficiencia y eficacia, es fatal. Sin embargo, las instituciones de derecho privado, bueno, ¿por qué somos eficientes? Porque cuidan la utilidad, la ganancia y la pérdida. Entonces, este mecanismo de declaración jurada tiene lógica exigirlo a los funcionarios públicos porque van a manejar recursos públicos del erario público. O sea, entender como un mecanismo de control al funcionario público, cuando ingresaste qué tenías y cuando te vas qué tienes, es al funcionario público, al empresario privado. En la historia jamás se le ha exigido a los particulares que se aplique una declaración jurada de patrimonio. O sea, eso ya es tener una gerencia demasiado exagerada y violentar el principio de libertad, claro, que el ciudadano tiene derecho desde que es hombre, de que es ser humano. Entonces, estos mecanismos son otras de los abusos que digo yo que tiene la ley, por ese afán que te decía, ese fetichismo a la ley que tengo que legislar y establecer mecanismos que violentan los principios más fundamentales del derecho y los principios más fundamentales de los derechos del hombre como ciudadano. Sí, bueno, yo insisto en lo que han dicho, bueno, representantes del sector oficial, que lo que se busca es
controlar el funcionamiento de ONGs que estarían siendo fachadas, pues, con intereses oscuros, por decirlo de alguna manera. Pero usted acaba de ser claro cuando dice, bueno, hay que ajustarse a lo establecido. O sea, una ley no tiene retroactividad, ya es una ley y lo que ya está hay que respetarlo. Tú puedes presentar un proyecto de ley, que por cierto, ahí está el proyecto de ley, ya fue aprobado en primera discusión. Una digamos, de las quejas o de los cuestionamientos que le están haciendo ONG, que ese proyecto no fue consultado. Salió pues del seno de la Asamblea Nacional, habría salido del seno de la Asamblea Nacional. Es necesario también un proceso de consulta. Claro, porque lo que te decía, la ley no es una construcción monopólica del Estado, o sea, no es un laboratorio jurídico que legisla, y es la práctica que hemos tenido en las últimas décadas, de donde se pretende hacer legislación desde cuatro puertas cerradas cuando debemos aplicar los mecanismos del estudio social y ver si la gente necesita o no de una legislación. Estos mecanismos hacen que indiscutiblemente el intervencionismo sea demasiado excesivo, demasiado alto, muy arduo ese control, y que minimiza la libertad del individuo. Indiscutiblemente hay que verlo desde el punto de vista no solamente de los derechos fundamentales del hombre, sino de la libertad y el libre albedrío que tenemos como ciudadanos de procurarnos nuestros beneficios, y más en una situación económica bien crítica. Entonces, sí, hay gente que no tiene acceso a las instancias de poder, y existen asociaciones no gubernamentales que prestan ayuda al ciudadano, que ayudan a aquellos que son privados de la libertad ilegítimamente, sí, violentando el debido proceso, el procedimiento previo. Entonces nos preguntamos en la academia, ¿será que los que legislan no saben que la ley no tiene efecto retroactivo? ¿Será que no saben que existen normas, instituciones de derecho privado y que existen libertades del hombre y libertades consagradas desde 1700, desde el siglo XVIII? Porque las declaraciones universales del hombre y ciudadano fueron declaradas en el siglo XVIII, que después Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, aprueba, pero copiando lo que ya en el siglo XVIII se había hecho, los derechos universales del hombre y del ciudadano, que son derechos inherentes a la persona humana. Entonces, bajo estos mecanismos, quien legisla tiene que entender que existen unos mecanismos en los cuales el hombre tiene derecho, donde la ley, los principios fundamentales del derecho tienen que aplicarlo. O sea, si somos legisladores, preparémonos en el tema de la legislación. Ahora, ¿cuál es la situación en este momento? Ya fue aprobado en primera discusión. Yo hablaba en días pasados, hace un mes y medio aproximadamente, con un diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2020. Y me decía, bueno, se está haciendo toda una algarabía. Pero en cualquier país del mundo las ONG tienen que rendir cuentas, me decía él. Y aparte de eso, el que esté aprobado en primera discusión no significa que esté aprobado. Ahora es cuando comienza la discusión, me decía. Total. O sea, existe un mecanismo de creación de la ley, de aprobación de la ley, que parte por, primero, un mecanismo de consulta que indiscutiblemente sabemos que no se hizo, pero como el papel aguanta todo, si vamos a hablar, referirnos a consulta, yo que tengo años en el área de la administración pública, y ese tema de la participación ciudadana y los presupuestos participativos, yo he estado en gobernaciones como Guárico, donde veía reuniones de ese tipo, y cuando se iba la gente, no, listo, eso no va, se va a aprobar lo que la máxima autoridad establece. Pero ese mecanismo de consulta es necesario, porque la gente debe plasmar como un mecanismo, además, que es de control previo a la aprobación de la ley, que tiene nuestra historia y nuestros elementos constitucionales, que dicen, bueno, pasa por un proceso de consulta, y más un principio fundamental de participación ciudadana, que es más que una utopía que otra cosa. Entonces, bajo ese mecanismo, decir... La participación ciudadana es una utopía. Indiscutiblemente es una utopía. Nosotros participamos hasta el voto, el derecho al sufragio, ya es una utopía, porque yo digo, en el tema de las próximas elecciones, si nosotros no vamos a un elemento en el cual permitamos que todos los venezolanos que están en todo el globo terráqueo ejerzan el derecho al voto, indiscutiblemente que estamos cercenando el derecho un poco de ciudadanos que, obligados por la crisis, emigraron del país. Entonces, por eso te digo, la participación es una utopía. Porque si un gobierno promulga un texto constitucional donde dice un principio esencial, la participación ciudadana, bueno, permite al que está en Uganda, en Estados Unidos, en Alemania, en Chile, en Argentina, en Uruguay, que vote.
permite el mecanismo, si ya hay mecanismos modernos que la gente 15 días o 30 días ante las elecciones en el sistema anglosajón ya manifiestan el voto. O sea, ¿por qué tiene que ser únicamente un día el proceso electoral? Bajo los mecanismos, estamos en la cuarta revolución industrial, nanotecnología, inteligencia Bueno, en Estados artificial. Unidos también es así, usted acaba de mencionar. Por eso, entonces, bajo ese mecanismo hay participación ciudadana. Yo creo que es una utopía. Entonces, bajo este esquema, el decir esta ley ya entró en vigor, no, porque faltan mecanismos los cuales de las aprobaciones y discusiones en la Cámara y después la publicación en Gaceta, ya ese elemento de vacatio ley que antes la teníamos sobre todo bien desarrollada en la Constitución del 61, que en ese periodo en que se aprobaba y entraba en vigor la ley, se divulgaba, se enseñaba, se difundía, que es la función del legislador, enseñar, educar al ciudadano en un cuerpo normativo, porque bajo la falta apreciación de ese principio que el desconocimiento de la ley no excusa su incumplimiento. Eso es otro elemento aberrante. El desconocimiento de la ley excusa su incumplimiento. Como si usted no sabe de una normativa que está entrando en vigor, ¿cómo que te la van a aplicar? Pues, usted no conocía la ley, bueno, va preso. No, el desconocimiento de la ley como principio, que no es principio de derecho, ni es principio, ni nos enseñaron que era un principio general del derecho, ni es principio, ni es general, ni es derecho. Ok, es muy probable, no sé, en función de lo que observamos, de lo que vemos, que esa ley es probable que quede engavetada por un tiempo en primera discusión y en algún momento salga, como es probable que en los próximos días, en los próximos meses sea